Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias, estoy súper contenta de pasar hoy por aquí. Hoy hablaremos sobre esas cosas que una mujer elegante siempre checa antes de salir, antes de vestirse o después de vestirse. Son estos hábitos que hacen ellas que son secretos, a veces no son tan revelados. Son hábitos diarios para las mujeres elegantes que creo que pulen la imagen, pulen esa estética que de repente nosotros admiramos de una persona, ¿no? Cuando la vemos y decimos qué elegante, qué hace, se ve perfecta. Y no es que sea perfecta, simplemente es que cumple con ciertos pasos, ciertos hábitos diarios que hacen que nosotros veamos el efecto. O sea, sí sirve, chicas. Quédense hasta el final para saber cuáles son esos días. De acuerdo a las tendencias, pues podemos darnos cuenta que dentro de muchos outfits podemos encontrar partes transparentes que obviamente son así y que parte del outfit es así. Pero de repente nos damos cuenta con que si te da la luz, si tu outfit es demasiado transparente y se te ven los calzoncillos o la ropa interior porque la tela no tenía forro o porque no te diste cuenta que necesitas tener un fondo. Algo súper importante y que una mujer elegante siempre checa antes de salir es que ante la luz y a veces ante la sombra o cualquier diferencia de luz, que tu ropa no se vea transparente, que no se vean marcas, que no se vea el calzón, que no se vea. Esto quiere decir que tienes que tener distintos tipos tanto de pantaletas, calzones o de ropa interior y también de fondos. Los fondos de acuerdo al largo, algunos más largos, algunos más cortos, algunos en oscuro y algunos en claro. Esto es súper importante porque va a ayudarte a cubrir. Otro hábito que tienen estas mujeres elegantes antes de salir es checar que dentro de lo que es la blusa no se salgan los tirantes. Muchas veces los tirantes del bra se salen, uno, porque no están bien ajustados, dos, porque el escote de la blusa puede tender a ser halter, quiere decir que va hacia el cuello y pues los tirantes quedarían por acá, ¿no? Entonces para eso hay truquitos, ya les he enseñado cómo los pueden amarrar o pueden comprar una basecita para engancharlos por detrás, pero lo importante es que no se vean y una mujer elegante siempre checa eso, que no se vean y si se van a ver un poco, que el color se acerque lo más posible al color de la prenda, es decir, si tenemos una blusa beige, el bra beige, si tenemos una blusa negra, pues el bra negro, o sea, ir lo más cerca posible. Otra cosa que siempre checan es que la base del maquillaje coincida con el cuello. Nosotras podemos poner una base de maquillaje muy oscura o muy clara que no coincida con el cuello. Entonces a la hora de hacer esto, pues va a haber una tremenda diferencia, que no se ve lindo. Yo recuerdo una vez que hace muchos años que fui a Galerías Lafayette en París y hubo un muchacho que me dijo, oye, te maquillo para que pruebes una base de Guerlain y yo sí, feliz. Pero nunca me di cuenta que me iba a poner ante miles de personas. Era como una especie de auditorio dentro de las galerías. Y bueno, me probó todas estas bases bronceadas divinas que claro, se veían muy bonitos en el show, una base divina de Guerlain. Todavía recuerdo el aroma de la base, como si hubiera sido ayer. Y bueno, me la puso todo muy bonito en el show. Yo tenía un bronceado 15 tonos arriba, divino, como ya saben, como las francesas y las italianas que traen unos bronceados divinos. Pero a la hora de yo quitarme el suéter, porque era invierno, pues yo traía una playera en este estilo. Pues claro, no concordaba el color. Se veía no horrible, terrible. Parecía que yo tenía una máscara y lo peor del caso es que me vendió la base 15 tonos más oscuros. La realidad es que yo nunca la iba a usar. Primeramente porque el invierno de allá no es el de acá, donde nada más se te ve esto. Pues no, ¿no? Y en segundo porque pues allá todos los lugares tienen calefacción. Entonces a la hora de quitarte el abrigo o el suéter, pues la marca era terrible. No lo hagan, chicas. Las mujeres elegantes, puedes dejar de ser elegantes si haces eso. No lo hacen. Y obviamente algo que también es súper importante y va relacionado al tema de la base es no manchar la ropa.
¿Cómo puedes manchar la ropa? Vistiéndote después de que te pusiste la base. Es decir, me pongo la base, me pongo la blusa y pues la mancho toda. La clásica, ¿no? O el desodorante igual. La ropa manchada se ve terrible, se ve sucia, se ve descuidada y una mujer elegante jamás lo haría. Ellas se ponen primero la ropa y luego se maquillan con mucho cuidado. O te puedes poner algo encima de tu outfit para que no te vaya a caer, porque también no falla el que te vistas muy linda y te caiga maquillaje, ¿no? Te puedes poner una bata encima o te puedes poner algo. Pero la realidad es que las manchas esas se ven terribles y como ya traes prisa y ya te quieres ir, pues luego le tallas, se te hace una manchota, luego se recorre. No, chicas, cero elegante ir con la mancha. Una mujer elegante y distinguida no va a olvidar ponerse tanto su desodorante como su perfume. Son el mata olores y otro el aroma bello, elegante y seductor. O sea, son dos cosas y dos principios muy distintos. Este evita que vayamos a oler feo y el perfume hace o es el accesorio invisible de las mujeres elegantes. Entonces, algo que se vuelve muy personal, algo muy estético, aunque no se vea, se huele, se percibe y pues una mujer elegante que huele rico pues se voltea a ver, ¿no? Entonces es algo que siempre revisan ellas, que sí lo hayan cumplido, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero es que luego en Francia, pues sí, pero una mujer elegante que huele mal, en mi opinión personal, no sé qué opinan ustedes, pónganmelo aquí, pues deja de ser elegante. Puede pasar a ser una mujer muy bella, muy bien vestida, pero pues creo que es parte, ¿no? Otra cosa que una mujer elegante también checa antes de salir es que los zapatos, por ejemplo, si los volteas, puedes checar que las tapas estén bien. Y esto no tiene nada que ver con un presupuesto de lavado, tiene que ver con hábitos de checar algo antes de salir, ¿no? O de antes de ponértelo, que las tapitas todavía estén en su lugar, que no estén como desgastadas, porque no les ha pasado alguna vez que la tapita ya está desgastada y de repente se oye como si estuvieran bailando tap, así ta 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 ta. Se oye como tap, literal. Se me hace terrible. A mí me ha pasado y parece que estoy taconeando, o sea, bailando tap. ¿Qué es eso? No. Una mujer elegante definitivamente va a checar la limpieza de sus zapatos y que las tapas estén donde deben de estar o si se tienen que cambiar, llevarlas a cambiar. Otra cosa que una mujer elegante siempre checa, y esto es al final de crear el outfit, es los complementos y accesorios. Es decir, el collar, los aretes, que tengan sentido con lo que se está poniendo. Creo que es algo que hay que personalizar y es algo que se vuelve un hábito. No necesitas tener muchas cosas, pero sí saber cuándo va una y cuándo va otra, ¿no? Creo que las mujeres elegantes saben cuándo ponerse algo pequeño, cuándo ponerse algo mayor, cuándo causar impacto y el quitarse, ¿no? Hoy me pongo, hoy me quito, llevo mucho. El balance de los accesorios es sumamente importante porque eso hace que se vea o demasiado o muy poco, como que encontrar ese equilibrio donde el outfit queda armónico y realmente luce elegante y no se ven demasiado, ¿no? Como dijeron, se colgó hasta el molcajete, no, eso sí no, o le faltaron accesorios. Yo sé que en algunos momentos ciertas mujeres cargan con su elegancia solamente con el estar, eso es verdad, pero suponiendo que no es así y que la mujer necesita producirse un poco como todas las mujeres terrenales que somos, pues hay que quitar, poner y saber balancear. Y obviamente, chicas, una mujer elegante sabe que tiene que salir planchada. Yo lo sé. Ojo, no estoy hablando del tema lino, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de telas que sabemos que se arrugan. No estamos hablando de esas telas porque la arruga vela, ¿verdad? O sea, hay arrugas que sabemos que van a hacer. Pero sí sabemos que hay otras prendas que no tienen por qué estar arrugadas, que vienen dobladas y no le dimos el cuidado de plancharlas. Una mujer elegante siempre checa que su outfit esté planchado, que esté en el mejor momento. Yo sé que a las 6 de la tarde no va a estar igual, pero sí cuando sale de casa. Cuando sale de casa, el outfit se ve perfectamente bien planchado. Y lo último que hace una mujer elegante, que me parece muy cierto, es peinarse.
esto va a decir, ay, esto es lógico. No, no es lógico. Porque muchas de nosotras no nos peinamos o creemos que no es importante o lo dejamos como algo en tercer lugar y no. Puedes ir perfectamente con una colita de caballo, con un recogido, con un chonguito, con algo, alaciada, planchada, lo que sea, pero bien peinada. Bueno, me parece que es algo que todos debemos de implementar, es divertido y bueno, nos da como el estilo final. Una mujer elegante siempre va a checar que el peinado esté bien. Bueno, chicas, estas son las cosas que una mujer elegante siempre revisa, checa antes de salir, que siempre vea que su outfit esté correcto, le quita, le pone el accesorio, que esté bien planchadita, que huela bien. Son cosas muy importantes, pero de repente alguna se nos escapa o hacemos algo mal, ¿no? Me dejan en sus comentarios qué opinan y también, obviamente, hay miles de cosas que podemos añadir, que por favor añádanlas, porque hay unas que son muy simpáticas, como lo de la máscara de la base, si les ha pasado a ustedes. Y oigan, nomás así, antes de acabar, claro que me elevaron en esa silla, porque creo que era Navidad, yo iba de trabajo, y me elevaron en la silla y luces y reflectores y yo con el bronceado perfecto, claro, pero le hacía así y era una máscara. Bueno, yo creo que también me hicieron como un maquillaje de show. Pero bueno, chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por ser parte de mi canal. Vaya que me siguen emocionando, sigo leyendo sus mensajes. Y bueno, muchísimas gracias. Les mando un cariñoso abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.